Y bueno, indicaciones, chicos, del siguiente jueves, jueves 16, va a ser la primera prueba de química a las 6 de la tarde. Los temas es justo hasta el tema que vamos a completar el día de hoy, ¿sí? Reacciones en volúmenes. La siguiente semana vamos a empezar con un nuevo capítulo, entonces pilas con eso. ¿Qué más? Eso creo, dentro de las cosas que tenía que darles como indicaciones. Y con eso, chicos, hoy tenemos que hacer 3 ejercicios. Miren, solo 3 ejercicios. Entonces, entre usted mejor colabore para poder hacer el ejercicio, es decir, usted está ahí pilas con su calculadora, me dé cuáles son los resultados, etcétera. Más rápido podríamos acabar los ejercicios y pues, como es viernes, ya sabe, el cuerpo lo sabe y nos podemos ir a descansar. ¿Sí? Entonces, ¿estamos listos, chicos? ¿Estamos listos? Ya, chicos. Entonces, vamos ahí. La clase anterior estábamos viendo sobre relaciones, la ley de Gay-Lussac y relaciones de estequiométricas en volumen o volúmenes de combinación, porque las clases anteriores habíamos hecho relaciones únicamente en moles. Habíamos utilizado los coeficientes estequiométricos para hacer relaciones en moles. Como ahora entonces estamos también utilizando reactivos y productos en estado gaseoso, entonces podríamos hacer estas relaciones volumétricas. Sí, no se olvide que para hacer estas relaciones volumétricas, todos los que estén implicados en sus relaciones volumétricas tienen que estar en estado gaseoso. Si están en algún otro estado líquido, estado sólido, pues no se los puede considerar. ¿Ah? Y claro, eso también implica que usted ocupe la ley de volúmenes, implica que están todos esos gases a la misma presión y a la misma temperatura, porque eh, eso me facilita que podamos sumar los volúmenes. Y recuerden que para poder sumar volúmenes teníamos que tener misma presión, misma temperatura. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a hacer el ejercicio 60. El ejercicio 60 dice lo siguiente. Después de la combustión de metano, CH4, con 200 centímetros cúbicos de aire, quedan 228 centímetros cúbicos de una mezcla gaseosa seca. Ojo, ¿no? Otra vez viene esta palabrita, mezcla gaseosa seca, que ya habíamos definido que cuando nos digan mezcla gaseosa seca, significa que el agua no forma parte de la mezcla gaseosa y entonces no estará como vapor o como gas, sino como líquido. Bien, entonces, quedan 228 de una mezcla gaseosa seca que contiene CO2, nitrógeno y CH4. Aquí ya nos da lo que contiene la mezcla gaseosa seca. Y me piden determinar el volumen inicial de CH4. Y empecemos con el volumen inicial de CH4, luego vemos qué más nos está pidiendo el ejercicio. Bien, chicos, entonces mire, como es una reacción de combustión, plantee usted la reacción de combustión, me avisa, me comenta. No se olvide de igualar.
Si alguien ya tiene, me avisa. En el agua sería 2 y en el oxígeno también 2. Muy bien. Exacto. Ajá. Esa sería entonces la reacción. Ahora veamos qué es lo que está pasando, como haciendo un poquito un reactor químico para ver qué es lo que está sucediendo en el reactor químico. Entonces, ¿qué tendríamos nosotros inicialmente en el reactor químico? Inicialmente tendríamos, dice, una cantidad de CH4, no sabemos cuánto, pero tendríamos CH4, 200 centímetros cúbicos de aire, que contiene, el aire contiene nitrógeno y oxígeno. ¿Ya? Entonces, inicialmente en nuestro reactor tendríamos esto. Se hace la combustión química, etcétera, etcétera, y pues después, esto sería antes y esto después. Después, sí o sí, por la reacción química, tendríamos el producto, que es CO2, por la reacción química. Y claro, aquí ya nos dan una serie de datos de lo que tiene nuestro reactor después. Además de CO2, dice, contiene nitrógeno y contiene CH4. ¿Sí? Ahora bien, chicos, primera situación que usted tiene que saber. Claro, nosotros la combustión la hacemos con aire porque es lo que está disponible, lo que tenemos en la naturaleza, pero usted sabe que el aire está compuesto por oxígeno y nitrógeno. Pero si la reacción química solo se da con oxígeno, como en el caso de la combustión solo se da con oxígeno, entonces el nitrógeno del aire se considera como un material inerte, como que no reacciona, como que no forma parte de la reacción química, entonces se considera inerte. Es decir, que todo lo que teníamos al inicio de nitrógeno también lo vamos a tener al final. Se queda el nitrógeno tal cual, no le pasa nada dentro del reactor porque no forma parte de la reacción química. Ahora bien, chicos, por ahí una situacioncita para ustedes. En la naturaleza, por ejemplo, los motores de combustión, en donde debería haber solamente reacción de combustión, pues de acuerdo a las temperaturas y a las condiciones, etcétera, pues realmente puede haber otras reacciones paralelas. Entonces, por ejemplo, el nitrógeno sí reacciona probablemente con el oxígeno o también con algún material eh, orgánico o con el combustible. Y por eso es que se generan los varios gases de la reacción de combustión del, del motor. Por eso en, en, el, en, el, en el tubo de escape, en donde ya se sueltan todos los gases de la combustión, se tiene el catalizador, que es el que ayuda a que todos los gases de la combustión terminen el proceso y que no se expulse tantos gases contaminantes como son los de la combustión. En esos gases están óxidos de nitrógenos, dióxidos de nitrógenos, monóxido de nitrógeno, CO2 también, porque son reacciones que se dan como en pequeñas proporciones, pero que a la final se considera.
eso es lo que pasa en su motor. En el motor de combustión pasa eso. Nosotros, idealmente nosotros entonces consideramos que la reacción de combustión con aire solamente se da con el oxígeno y que el nitrógeno no forma parte de la reacción de combustión y lo que entra al reactor sale igualito después del reactor. Si entran 100 centímetros cúbicos, quedarán intactos esos 100 centímetros cúbicos después de la reacción. ¿Sí? Entonces, bueno, después de esa explicación, entonces, igual vamos a ir leyendo lo que dice el ejercicio para tener ya nuestros datos. Ojo también, al final dice que la composición volumétrica del aire son 79% nitrógeno y 21% oxígeno. Y claro, aquí especifica que el nitrógeno no reacciona. ¿Sí? Ahora bien, chicos, miren. Tenemos después del reactor, según nuestros datos, tenemos CO2, nitrógeno y CH4. El CO2 entendemos de dónde viene, ¿no es cierto? De la reacción química. Al combustionarse, al reaccionar los dos residuos, generan CO2. El nitrógeno también vemos por qué está al final en el reactor. Porque si entró aire, la cantidad de nitrógeno que tenemos al inicio se queda hasta el final, igualita. Y miren, también ha quedado en el reactor CH4. El CH4 es un reactivo, es uno de los reactivos. Si quedó en el reactor, ¿qué conclusión puedo sacar sobre el CH4, chicos? Que está en exceso. ¿Cómo? Que está en exceso. Exacto, que está en exceso. Que esto que me queda es el exceso. Por lo tanto, el CH4 es el reactivo en exceso. Si el CH4 es reactivo en exceso, cuéntenme, ¿qué podemos decir del oxígeno? ¿Qué será el oxígeno? Limitante. El reactivo limitante. Exacto, el reactivo limitante. ¿Sí? Entonces miren cómo los datos también de lo que tenemos en el reactor después de la reacción química nos pueden orientar un poco a saber qué es lo que tenemos al inicio de la reacción química y cuál es el reactivo limitante y el exceso. ¿Ya? Muy bien, entonces dato importantísimo que hemos encontrado aquí es que el reactivo limitante es el oxígeno. Entonces vamos a poner ya nuestros datos. Dentro de nuestros datos tendríamos que el reactivo limitante es el oxígeno. Y además tenemos por aquí otro dato. El dato dice que son 200 centímetros cúbicos los que ingresaron al reactor. 200 centímetros cúbicos de aire. Que, considerando la composición volumétrica, 79% en nitrógeno y 21% en oxígeno, ya podríamos calcular cuánto de cada uno hay. De esos 200 centímetros cúbicos, ¿cuánto es de nitrógeno, chicos? ¿158? 158. ¿Sí? ¿Cómo encontró? Multiplicando 200 por 170, por 0,79. 200 por 0,79, 158. Entonces, de esos 200 centímetros cúbicos, 158 son de nitrógeno y 42 son de oxígeno. Esto es lo que inicialmente tenemos en el reactor químico, miren chicos. Aquí en el reactor químico tendríamos entonces 42 centímetros cúbicos, ¿ya? Y 158 centímetros cúbicos de nitrógeno. Ojo chicos, miren, ojo. Esta cantidad de nitrógeno que tenemos al inicio debe estar igualita al final. ¿Por qué? Porque no se consume nada del nitrógeno porque es inerte, no participa en la reacción. ¿Ya? Bien. Ahora entonces,
Este que sería el reactivo limitante con la cantidad de reactivo limitante. ¿Qué nomás podríamos obtener a partir de esa cantidad de reactivo limitante? Vamos, ¿en cuánto está en exceso el CH4? ¿Cómo? Vamos a sacar en cuánto está en exceso el CH4. Sí, dice, podemos sacar cuánto está en exceso de CH4. Ajá, sí, no directamente, pero sí podríamos hacerlo. Pero directamente con la cantidad de CO2, perdón, con la cantidad de oxígeno podemos encontrar la cantidad de CO2 producida. ¿Ah? Entonces, ya tenemos ahí en volumen como tanto el CH4 como en el oxígeno y el CO2 son agua, son gas, perdón, y el agua es líquido, entonces los dos que voy a relacionar, que son los que me interesan en este momento, oxígeno y CO2, son gaseosos. Entonces, puedo relacionarlos en forma volumétrica. ¿Qué dice la reacción química? Dice que 2 centímetros cúbicos de oxígeno reaccionan forman 1 centímetro cúbico de CO2. Entonces, ahí estaría obteniendo cuántos centímetros cúbicos se forman con el reactivo limitante que es el oxígeno. 21 centímetros cúbicos. Entonces, miren chicos, yo ya sé, entonces, ¿qué más está? ¿Qué más tenemos en el reactor después de la reacción? 21 centímetros cúbicos de CO2 que se obtienen a partir del reactivo limitante. Ahora, creo que por aquí nos faltó poner un datito. Los 228. Exacto, los 228. Porque de acuerdo a los datos dice que, Pues ahí el resto es de CH4. ajá, ¿qué tenemos? En total dice 228 centímetros cúbicos de mezcla. Si ya sabemos cuánto tenemos de nitrógeno y oxígeno y cuál es el total, entonces restando ya tenemos el CH4. 49. 49. Miren, ya tenemos cuánto de CH4 en exceso tenemos. Esto es lo que sobró de CH4. ¿Ya? Bien. Bien, chicos. Como el primer literal lo que me pide es el volumen inicial de CH4, entonces el volumen de CH4 inicial va a ser igual a el volumen de CH4 en exceso más el volumen de CH4 que reacciona. Acabamos de determinar cuánto tenemos en exceso de CH4. Podemos determinar cuánto reacciona exactamente y cómo. Podemos saber cuánto reacciona el CH4. Si ya tenemos el reactivo limitante, Sí, perdón chicos, aquí no es CH4, oxígeno.
Con el reactivo limitante podemos encontrar cuánto de CH4 reacciona. Entonces, de acuerdo a la reacción química, dice 2 centímetros cúbicos de oxígeno, reacciona con 1 centímetro cúbico de CH4. Entonces, ya tengo la cantidad de CH4 que reacciona. 21. Bien, entonces miren chicos, con eso ya puedo saber cuánto tengo total de volumen de CH4 inicial. Porque ¿cuánto es lo que se excede o el exceso? 49 centímetros cúbicos. ¿Cuánto es lo que reacciona con el reactivo limitante? 21 centímetros cúbicos. Entonces, en total hemos tenido 70 centímetros cúbicos inicialmente de CH4. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? Vamos a la parte B entonces. ¿Sí? Entonces vamos a la parte B. En la parte B me dice, ¿cuál es el porcentaje en volumen del CO2 en la mezcla resultante? ¿Cómo encontrar el porcentaje en volumen de la mezcla resultante? Con el volumen del CO2 sobre el volumen total. Exacto. Entonces el volumen del CO2, 21. Sobre el volumen total, 228 por 100. ¿Cuánto me daría esto, chicos? 9,21. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí sobre este ejercicio? Confirmen sobre los valores, ¿estamos de acuerdo? Sí, bien. Entonces, miren, de todas las relaciones, de todas las mezclas, podríamos sacar el porcentaje de cada uno. Por ejemplo, de la mezcla antes de la reacción, en donde había 70 centímetros cúbicos de CH4, 158 de nitrógeno, 42 de oxígeno, podríamos sacar cuánto es el porcentaje en volumen de CH4, cuánto de nitrógeno, cuánto es de oxígeno. ¿Cómo? Sumando todo y dividiendo cada una de las cantidades para el total. ¿Ya? Entonces, de todas podríamos sacar. Solo hay que identificar que nomás tenemos al inicio y al final y nada más. Bien. Podemos continuar con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio, chicos, es sobre determinación de fórmulas químicas. Entonces, esta es una forma en que a veces en los ensayos se realizan para determinar fórmulas empíricas y fórmulas moleculares también. Se hace relaciones en volúmenes. ¿Ya? Entonces, bien, aquí tenemos una reacción de combustión, pero no vamos a poder saber, o bueno, al principio no sabemos cuál es el hidrocarburo. Sin embargo, sí sabemos cómo es una reacción de combustión, qué necesitamos y qué productos obtenemos. Pues veamos qué dice. De la combustión de 40 centímetros cúbicos de hidrocarburo gaseoso,
de un hidrocarburo, no conocemos cuál, con aire, se obtienen 872,38 centímetros cúbicos de un residuo seco, gaseoso seco, que al tratarlo con potasa cáustica se reduce hasta 752,38 centímetros cúbicos que son de nitrógeno. Determinar la fórmula del hidrocarburo. Aquí hay algunas cositas que hay que explicar, pero sin embargo vamos a ir paso a paso. ¿Sí? Primero, pues no sabemos qué hidrocarburo es, entonces podríamos darle como incógnitas a la cantidad de carbono o hidrógeno que tendríamos en el hidrocarburo. Por ejemplo, podríamos decir CX, HY. Tendríamos X átomos de carbono y átomos de hidrógeno. Esto en una reacción de combustión, sí o sí, necesita oxígeno gaseoso, sí o sí vamos a obtener CO2 gaseoso y agua. Bien, entonces, vamos a tratar de igualar esta reacción química considerando que hemos puesto a los subíndices X y Y. Sin embargo, sí podemos tratar de igualarla. ¿Cómo? Si yo en la fórmula tengo X carbonos, X número de carbonos, en los productos también debo tener X carbonos. En el único producto donde hay carbono es en el CO2. Por lo tanto, si multiplico por un coeficiente al principio, tendría también X carbonos. Aquí tendríamos X carbono y al inicio también tendríamos X carbonos. Ahora, en la fórmula tenemos Y hidrógenos. Y número de hidrógenos. Como al inicio y al final deben estar la misma cantidad de hidrógenos, entonces el hidrógeno que está en el agua tiene que ser el mismo o los mismos números de hidrógenos que está al principio en la reacción. Para que eso suceda debemos multiplicar el agua por un coeficiente y sobre 2. ¿Ya? Y sobre 2 por 2 me da Y, la misma cantidad que tengo del lado de los reactivos. Con esa consideración, chicos, debemos tratar de obtener el mismo número de oxígeno del lado de los productos, considerando el número de oxígeno que tenemos del lado de los reactivos. ¿Cuántos tendríamos del lado de los reactivos? Digo, de los productos. Tendríamos X por 2, 2X, más Y medios por 1, Y medios. Esa sería la cantidad de oxígeno que tenemos del lado de los reactivos. ¿Qué debería poner o qué debería colocar como coeficiente delante del oxígeno? ¿Alguien por ahí?
Nada, chicos. No, nadie, ninguna idea. Se quedaron dormidos, chicos. X más 10 cuartos. Kerly, casi no se te escucha. Tendríamos que dividirle para el coeficiente del oxígeno y nos quedaría X más 10 cuartos. No se te escucha, Kerly. Nadie. Sí estamos haciendo, chicos. Sí estamos haciendo conmigo. Y entre más se demore usted en decirme alguna cosa, más nos demoramos en salir. Yo no tengo problema. ¿Y me puede repetir la pregunta? ¿Qué? Queremos igualar esta ecuación química, Jordi. Buenas noches, ¿cómo está? Jordi, mire, queremos igualar esta ecuación química. Hemos dado X y Y a los coeficientes porque no conocemos, a los índices, mejor dicho, porque no conocemos qué fórmula tenemos del hidrocarburo. Pero si nosotros le damos variables como X y Y, tendríamos X cantidad de carbono y Y cantidad de hidrógeno, que deben estar presentes las mismas cantidades del lado de los reactivos y de los productos. Entonces, si X es la cantidad de carbonos, en el CO2 de los productos ponemos un coeficiente del lado de los productos de X en el CO2 y ya tendríamos también X carbonos del lado de los productos. Así estarían igual X carbonos al inicio, X carbonos al final, igualito el mismo número de carbonos. O sea, para sacar el oxígeno neutrado sería X más Y sobre 2. Para el oxígeno dices Ajá, como coeficiente. X más Y sobre 2. Ajá. No, Sería X más Y sobre 4. eso sí, X más Y sobre 4. X más Y sobre 4. ¿Sí? Entonces, claro, miren, si multiplicamos X por 2, 2X. Y cuartos por 2, Y medios. Entonces, son igualitos a la cantidad de oxígenos del otro lado. Entonces, estos serían nuestros
coeficientes, perdón, de la reacción química igualada, ¿ya? Y nuestro interés va a ser encontrar esos coeficientes de alguna forma, planteando ecuaciones, etcétera, pero encontrar esos coeficientes porque así podríamos entonces encontrar la fórmula molecular, la fórmula del compuesto. ¿Ya? Bien, entonces, vamos ahí. Ahora sí podemos anotar nuestros datos y más o menos vamos a ver qué es lo que está pasando con el reactor químico, ¿sí? Con el reactor. Entonces, mire, usted tiene en el reactor al inicio, va a tener 40 centímetros cúbicos del hidrocarburo. Que no sabemos cuál es, CXHY. Dice que reacciona con aire. El aire contiene 79% de nitrógeno y 21% de oxígeno. Sabemos cuánto exactamente cada uno, pero sabemos sus proporciones. ¿Sí? En el ejercicio me dice, luego de la reacción química, entonces dice, se obtienen, dice luego de la reacción química, 872,38 centímetros cúbicos de un residuo. Entonces, aquí en el reactor va a haber un residuo de 872,38 centímetros cúbicos de un residuo gaseoso seco. ¿Ya? Nosotros más o menos podríamos decir que tenemos sí o sí CO2 porque es producto de la reacción química. Y también tenemos sí o sí nitrógeno porque el nitrógeno es inerte en la reacción química, no participa, entonces puede ser que tengamos también nitrógeno. ¿Ya? Entonces tendríamos eso. Ahora dice, a este residuo gaseoso seco se le hace reaccionar con potasa cáustica. Y luego de que reacciona con potasa cáustica, se obtiene un residuo de 752,38 centímetros cúbicos de nitrógeno. ¿Ya? ¿Cómo más o menos es esto en el laboratorio, chicos? Usted hace una solución de potasa cáustica. ¿Ya? Una solución de potasa cáustica. Con una manguerita hace en un orificio, deja entrar esta cantidad de gas o esta solución gaseosa o esta mezcla gaseosa y burbujea. Entonces el gas empieza a burbujear y mientras está burbujeando empieza a reaccionar. Y producto de la reacción química, esto es la reacción química, chicos, KOH más CO2 produce carbonato de potasio y agua. Entonces, ¿para qué sirve la potasa cáustica? Su única función aquí, siempre que usted vea un ejercicio con potasa cáustica, la función de la potasa cáustica es reducir por completo, eliminar por completo, digamos así, la cantidad de CO2 que tenemos en las mezclas gaseosas secas. Por eso, mire, al reducir con KOH, únicamente después tenemos nitrógeno, porque el CO2 se ha transformado todo en carbonato de calcio. Y el carbonato de calcio es un sólido que va a empezar a precipitar en esta solución. Y lo que no reaccione, como es gas, se vuelve a colectar
en otro recipiente y podríamos medir. ¿Ya? Entonces eso es más o menos lo que pasaría en el laboratorio. Ahora bien, chicos, de acuerdo a esto, entonces, miren, nosotros tendríamos 752 centímetros cúbicos de nitrógeno, que también van a estar al inicio, antes de la reacción química con KOH. Y como el nitrógeno no forma parte de la reacción química, también va a estar al inicio del reactor, al inicio de la combustión. ¿Sí? Ahora miren, chicos, si en total en el reactor había 878,38 centímetros cúbicos de mezcla y 752,38 han sido de nitrógeno, ¿cuántos son de CO2? 120. 120. Muy bien. Miren, ya tenemos identificado cuántos CO2 se producen en esta reacción química. Ya tenemos identificado cuánto nitrógeno tenemos. Nos falta tener identificado cuánto oxígeno tendríamos. Pero, chicos, no se olvide que el aire está compuesto de 79% nitrógeno y 21% oxígeno. Entonces también ya podríamos obtener cuánto de oxígeno tendríamos, porque diríamos, si 752,38 es el 21%, perdón, es el 79%, ¿cuánto será el 21%? La cantidad de oxígeno la podemos obtener multiplicando 752,38 por 79 sobre 21. Si no, esto es 9, 21. Si no, hasta lo ves. Mm, 2830,38. Está al revés, chicos. Estaba al revés la relación. Es 21 sobre 79. Porque 752 es 79% y quiero saber cuánto es el 21%. Entonces que voy a multiplicar para saber x en una regla de 3. Esto sobre esto y divido para 79. Entonces 21 por 178 por 758,38. 752,38 para 79. 200.05. 200,05 seguro. Me salió 199,99. 0,999, ¿no? Que son 200. ¿Ya? Entonces tengo en el reactor, al inicio, 200 centímetros cúbicos de oxígeno. Entonces, miren, conozco todo, chicos, todo de la reacción. Conozco cuánto hidrocarburo tengo al inicio. Conozco cuánto oxígeno tengo al inicio. Y también conozco cuánto CO2 se produce. Todo está determinado entonces. ¿Ya? Lo único que me hace falta es X y Y, entonces más bien podría encontrar, tomando en cuenta lo que ya conozco, estos subíndices X y Y. Como por ejemplo, si parto de los 40 centímetros cúbicos del hidrocarburo CXHY,
Con la reacción química igualada, puedo obtener cuánto de CO2 produzco. De acuerdo a la reacción química, dice, mire, usted necesita 1 centímetro cúbico de ese compuesto para obtener X centímetros cúbicos de CO2. ¿Qué estaría obteniendo hasta aquí, chicos? Hasta aquí obtendría cuánto CO2 se produce. Pero yo ya sé cuánto numéricamente se produce de acuerdo a mis datos. En mis datos, en mi reactor, observo que tengo 120 centímetros cúbicos. Entonces igualo esto a 120 centímetros cúbicos de CO2. Y aquí tengo una primera ecuación. ¿Cómo quedaría mi primera ecuación? 40x igual a 120. ¿Cuánto me queda x? 3. Ahora bien, igualito con este reactivo, puedo saber cuánto exactamente de oxígeno se consume. Igual con los 40 centímetros cúbicos de mi hidrocarburo CXHY y la reacción química para saber cuánto de oxígeno se consume. De acuerdo a la reacción química dice, mire, usted necesita 1 centímetro cúbico de ese hidrocarburo para que reaccione con X más Y cuartos centímetros cúbicos de oxígeno. Pero usted ya sabe cuánto exactamente de oxígeno se consume. Se consume 200 centímetros cúbicos. Y aquí tengo mi segunda ecuación. La segunda ecuación quedaría 40 por X más Y cuartos igual a 200. Como ya sé cuánto vale X, despejo Y y cuánto me daría Y. ¿320? No. Ocho. 8. Entonces, si X vale 3 y Y vale 8, entonces mi fórmula sería C3H8. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí, chicos? Entonces, ojo, ojo, cuando usted tenga aquí en algunos ejercicios dice potasa cáustica, la única función de la potasa cáustica es reducir, reaccionar por completo el CO2 para que ya no esté en la mezcla gaseosa. ¿Sí? Es decir, eliminar por completo el CO2 de la mezcla gaseosa. Esa es la única función de la potasa cáustica. ¿Cómo? Mediante esta reacción química. Aquí la potasa reacciona con el CO2 para formar un carbonato de potasio. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Estamos de acuerdo? Podemos Hice pasar una al siguiente. consulta. Pero dime. ¿Por qué le pusimos 21 sobre 79? Porque la composición del aire, ¿sí? La composición del aire, el aire tiene 79% de nitrógeno y 21% de oxígeno. Esa es la composición más estándar del aire, más general.
Si nosotros ya sabemos que 79% es 752.38, haciendo una regla de 3 podemos encontrar el 21%. Y el 21% me daría justo 200 centímetros cúbicos. Gracias, Inge. Muy bien. Eso, así preguntan. Muy bien. Bien, entonces podemos pasar a al siguiente ejercicio. Emily dice sí. Jacqueline dice sí. Entonces yo les hago caso más a las mujeres. Porque son ellas las que siempre participan. Siempre están participando. Muy bien. Está bien. Los hombres también participan. Está bien, chicos. Muy bien. Vamos ahí al siguiente ejercicio. Dice, se hace arder una mezcla de éter dietílico, acetileno y oxígeno. Al volver a las condiciones iniciales de presión y temperatura, queda un volumen de 158 centímetros cúbicos de una mezcla gaseosa seca, que después de pasar a través de una solución de potasa cáustica, mire, aparece otra vez la potasa cáustica, pero usted ya sabe qué hace la potasa cáustica. Se reduce a 45 centímetros cúbicos. Y ojo, aquí va una oracioncita que es importante para saber cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso. Dice, si se consume únicamente 82% de oxígeno, determinar el volumen de la mezcla inicial y el porcentaje de oxígeno en la mezcla inicial. ¿Qué significa que tengamos únicamente 82% consumidos? En exceso el oxígeno. Exacto. El oxígeno es el reactivo en exceso. ¿Cuánto en porcentaje habrá en exceso? En porcentaje. 18. Exacto. Muy bien. Pues miren, ya podemos sacar esa como un dato de la lectura del ejercicio. Ahora bien, chicos, tenemos aquí una mezcla de éter dietílico y acetileno. A pesar de que sean una mezcla, de que estén físicamente mezclados, ¿sí? Cada quien tiene su propia reacción y esas dos reacciones se dan en paralelo. Es decir, miren, CH4, C4H10O reacciona con oxígeno para formar CO2 y agua en la reacción de combustión del éter dietílico, y en cambio el acetileno igual reacciona con oxígeno y formará también su propia reacción de combustión. Estas dos se dan en paralelo. Las dos reacciones se van a dar en paralelo. ¿Sí? A las dos hay que igualarles y las dos van a producirse al mismo tiempo, en paralelo. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos ahí nuevamente. Porfa, chicos. Ahora sí, les pido que hagan ustedes su serie de reactores. ¿Sí? Aquí también va a tener como que 3 cajoncitos. El primero indicará lo que tenemos antes, el segundo lo que tenemos después de la combustión y el tercero lo que tenemos después de que haya pasado de la solución de sosa cáustica. Sí, ojo, un datito adicional, chicos. Si ya sabemos que el oxígeno está en exceso, ese se va a quedar hasta el final. Es decir, estos 45 centímetros cúbicos van a ser de oxígeno. ¿Ya? Porfa, chicos, hagan el grafiquito, hagan sus reactores. Y quien quiera mostrarme, me muestra
para poder ponerle por ahí una actuacióncita. ¿Cierto, chicos? Por ahí hay alguien que quiera exponer el día de hoy. Dos. ¿Cómo? Emily, ¿quieres mostrarme? O sea, quería preguntar cuántos eran de los, cuántos gritos eran. ¿Cuántos qué? ¿Cuántos reactores eran? 3. O sea, no es que sean 3 reactores, sino que es el reactor al inicio, al final y luego de la solución de potasa cáustica también puedes poner otro reactor. Ah, ya, gracias.
Está perfecto. Y ahí Jordi, cuéntame. me quedó 137 centímetros cúbicos de CO2. 137. Ajá. ¿Por qué? Porque en el segundo cajoncito, el 185 menos 245. Sí, está bien, 185 menos 45, pero es 140. Ah, 140, sí. Sí. Ya. En oxígeno, en el primer cuadrante, en el oxígeno me quedó 250, porque 250 equivale al 72%, el 100%. Ajá. Bien. Entonces, claro, podemos si es que el 18% es 45 centímetros cúbicos, también podemos sacar el volumen de oxígeno inicial, que sería el 100%. Es decir, multiplicaríamos 45 por 100 y dividiríamos para 18, ¿no? Eso me da 250. Inicialmente tendríamos 250. Sabemos también cuánto reacciona. Sí, ¿Cuánto? Lo que reacciona sería lo que tengo al inicio menos lo que sobra. Eso sería lo que reacciona. 180. No, no, O también el 180. 82%, ¿no es cierto? O el 82%. ¿Ya? Bien, entonces más o menos así deberíamos tener la parte de los reactores químicos. Bien. Chicos, entonces lo que nos piden es el volumen inicial. Ya tenemos el volumen inicial de oxígeno, 250, pero no tenemos ni de éter dietílico ni de acetileno, entonces deberíamos encontrar esa cantidad. ¿Ya? Pero sí sabemos que reaccionan 205 centímetros cúbicos de oxígeno y también sabemos que obtenemos 140 centímetros cúbicos de CO2. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos encontrar con esta cantidad o con una X cantidad de éter cuánto de oxígeno se consume y con esta cantidad de acetileno también cuánto de oxígeno se consume, igualar esa cantidad a 205, tendríamos una primera ecuación. Y una segunda ecuación sería, con esta cantidad de éter, ver cuánto de CO2 se produce, y con esta cantidad de éter, de acetileno, ver cuánto de CO2 se produce. Y la suma de estas dos cantidades tiene que ser 140 centímetros cúbicos. Y ahí ya tendríamos la segunda ecuación. Dos ecuaciones, dos incógnitas, está resuelto el ejercicio. ¿Sí? Entonces vamos haciendo. Vamos a poner X a la cantidad en centímetros cúbicos de éter. C4H10O. Y a partir de esto vamos primero a determinar cuánto de oxígeno se consume. Ah, cierto, chicos. Está igualada las reacciones químicas. Si no están igualadas, me dicen los coeficientes, por favor. 6 en el O2 y la La primera. primera, 6 en el O2, 4 en el CO2. 4. Y 5 en el H2O. En el de abajo era 12H2O.
2. 2, ¿qué más? 5. 5, 4 y 2. Gracias. Bien. Entonces, ahora sí, con la ecuación química calculada decimos, miren, de acuerdo a la reacción 1, dice que 1 centímetro cúbico de C4H10O consume 6 centímetros cúbicos de oxígeno. ¿Qué he encontrado hasta aquí? La cantidad de oxígeno que se consume por la primera reacción. 6x centímetros cúbicos de oxígeno. De la segunda reacción, lo mismo. Vamos a poner y centímetros cúbicos a la cantidad de acetileno. Con la reacción química, dice, de acuerdo a la reacción química, que con 2 centímetros cúbicos de acetileno se consumen 5 centímetros cúbicos de oxígeno. Entonces, hasta aquí encontré la cantidad de centímetros cúbicos de oxígeno que se consume. Estas dos cantidades deberían ser la cantidad total que se consume. La cantidad total que se consume, 205 centímetros cúbicos de oxígeno. O la cantidad total que reacciona. Con esto ya podríamos tener una primera ecuación, chicos, ¿no es cierto? ¿Puedes repetir esta partecita? Lo último, de X y Y, de las ecuaciones. Por ejemplo, puedo decir, no sé cuánto de X tengo, de éter tengo, ni cuánto de acetileno tengo. Puedo darle un valor X. Pues tengo X centímetros cúbicos de éter. Y puedo darle un valor de Y a el acetileno. Con esta cantidad en centímetros cúbicos de cada uno, voy a la reacción química y digo, miren, en la reacción química necesito una mol, en este caso un centímetro cúbico. Estamos haciendo relaciones en volumen. Un centímetro cúbico de el éter para que reaccionen 6 centímetros cúbicos de oxígeno. Entonces estoy encontrando cuánto oxígeno necesito o reacciona con X centímetros cúbicos de éter. Lo mismo para Y. En Y le doy un valor arbitrario, le digo Y centímetros cúbicos de acetileno y voy a la reacción química 2. En la reacción química 2 me dice yo tengo 2 volúmenes, en este caso 2 centímetros cúbicos de acetileno, para que reaccionen con 5 volúmenes, en este caso 5 centímetros cúbicos de oxígeno. Y estaría encontrando la cantidad de oxígeno que reacciona con exactamente X centímetros cúbicos de acetileno. 5 para 2, 2.5, es decir, de la segunda reacción, aquí falta un Y, obtendría 2.5 Y centímetros cúbicos de oxígeno. Obtuve entonces la cantidad de oxígeno por la primera reacción y la cantidad de oxígeno por la segunda reacción. Juntos tiene que ser la cantidad de oxígeno que reacciona, que ya obtuvimos anteriormente, 205. La suma de los dos me tiene que dar 205. Con eso planteo una ecuación. 6x más 2,5y tiene que ser igual a 205. Lo mismo hago para el CO2 que se produce, igualito, igualito. Pero voy a relacionar ahora, por ejemplo, el éter con el CO2 en la ecuación química. En la ecuación química dice, con un centímetro cúbico de éter, se obtienen 4 centímetros cúbicos de CO2. Ya estoy obteniendo hasta aquí la cantidad de CO2 que se produce con la primera reacción, con X centímetros cúbicos de
el E. Serían 4x centímetros cúbicos de CO2. Luego entonces, igual con Y, 10 centímetros cúbicos de acetileno reaccionan, voy a ver qué dice la reacción química. La reacción química dice con 2 centímetros cúbicos de acetileno se obtiene 4 centímetros cúbicos de CO2. ¿Qué estoy obteniendo hasta aquí? La cantidad de CO2 que se produce por la segunda reacción con los 10 centímetros cúbicos de acetileno. 4 para 2, 2. 2Y centímetros cúbicos de CO2. Y las dos cantidades producidas, las cantidades de los dos, debería ser el total producido, es decir, 140 centímetros cúbicos de CO2. Que es lo que saqué en mi reactor acá arriba por la resta o la diferencia de la cantidad total. Y con eso tendré una segunda ecuación. 4x más 2y igual a 140. Con eso encuentro x y y, chicos. Ayúdenme a encontrarlo. El valor de y me sale un número negativo, Luis. Está entonces de alguna forma mal resuelto. X me salió 30 y Y 10. ¿Ya? Muy bien. X son los centímetros cúbicos de éter y Y pusimos a los centímetros cúbicos de acetileno. Entonces ahora sí, el volumen total de la mezcla sería la suma de todo lo que teníamos al inicio. Volumen total de la mezcla inicial sería 250 centímetros cúbicos de oxígeno, 30 centímetros cúbicos del E y 10 centímetros cúbicos del acetileno. En total, 290 centímetros cúbicos de mezcla. Eso sería la primera parte. Y la segunda parte dice el porcentaje en volumen de oxígeno en la mezcla inicial. ¿Cómo saco el porcentaje en volumen de oxígeno? Los 250 dividimos para los 290 y multiplicamos por 100. Muy bien. 250 para 290.
¿Cuánto les da? $86,2. 86, Como 2. ya, muy bien. Preguntas hasta ahí. ¿Estamos claros, chicos? Sí estamos comprendiendo. Ya. Bien, chicos, miren, entonces hasta aquí tendríamos los ejercicios sobre reacciones químicas con volúmenes o en volumen, ¿ya? Pues hasta aquí sería la prueba del día jueves de la siguiente semana. No se olviden, por favor. De lo que usted tendría pendiente, chicos, de los que usted tendría pendiente, sería hacer la guía número 2. La guía número 2 es sobre estequiometría de reacciones con gases. Tiene algunos ejercicios también, entonces podría ir completando para que rinda bien su prueba, ¿sí? Y también, pues, en el aula virtual, en el cuaderno de trabajo, entonces veamos cuántos faltarían de esta segunda parte. Y más o menos les voy a dar una idea de cómo hacer los que faltarían. Entonces, en estequiometría con gases tenemos el cuaderno de trabajo. Puede usted hacerlos del cuaderno de trabajo. La primera parte era solamente de relaciones molares. En la primera parte tiene relaciones molares, los ejercicios. Y en la segunda parte es la de las relaciones volumétricas. Nosotros ya hicimos el ejercicio 57, nos faltaría el 58, el 59. Ya hicimos el ejercicio 60, el 61 también ya hicimos. No, el 61 no, nos faltaría el 61. Ya hicimos el 63 y 64. Entonces nos faltan por ahí unos 4 ejercicios. Les voy a dar como que una idea de cómo resolver los otros, ¿sí? De estos 3 ejercicios que son los que creo que faltan, porque los otros son bastante parecidos a los que hemos hecho. Más o menos para darles una ideita de cómo resolver, ¿sí? Entonces el ejercicio 58 dice se hace reaccionar una mezcla de aire con 50 centímetros cúbicos de hidrógeno. Entonces, chicos, aquí, ojo, la reacción química es hidrógeno más oxígeno.
ambos en estado gaseoso, ¿no? Queda agua. Como es una mezcla gaseosa seca, la que se produce aquí, entonces el agua va a estar en líquido. Esa es la reacción, ojo, tiene que igualar la reacción química, no se olvide de igualar. ¿Qué tenemos en el reactor? En el reactor tenemos 50 centímetros cúbicos de aire. El aire tiene nitrógeno y oxígeno. Aquí me va a pedir identificar cuál es el porcentaje en volumen de la mezcla inicial. Es decir, la respuesta me va a pedir que identifique cuál es el porcentaje en volumen de nitrógeno y oxígeno en el aire. ¿Ya? Entonces, al final de la reacción, de acuerdo a lo que me dice en el ejercicio, vamos a obtener hidrógeno y nitrógeno. Aquí también al inicio tenemos hidrógeno dentro de la reacción química. Entonces, si usted al final, de acuerdo a lo que dice la reacción, dice, se obtiene 68,5 de un residuo gaseoso que contiene hidrógeno y nitrógeno, entonces usted al final de la reacción tiene una cantidad de hidrógeno y una cantidad de nitrógeno. Miren, el nitrógeno obtiene del aire porque no reacciona. Como la reacción química es esta, el nitrógeno que usted obtiene al final es porque no reacciona el nitrógeno del aire. Pero, ¿qué pasa con esta cantidad de hidrógeno? Si aquí hay una cantidad de hidrógeno, ¿qué podemos decir sobre este que es un reactivo? ¿Será un reactivo en exceso o un reactivo limitante? En exceso. En exceso. Muy bien. Entonces, este es el reactivo en exceso. Si este es el reactivo en exceso de la reacción química, este sería el reactivo limitante. ¿Sí? Entonces, eso más o menos para aclarar cómo podrían hacer. Dicen los 50 centímetros de aire corresponden al oxígeno. ¿No? Los 50 centímetros cúbicos corresponderá una parte a nitrógeno y otra parte a oxígeno. Ok, listo. Aquí no sabemos cuál es la composición volumétrica del aire supuestamente, porque eso es lo que me pide identificar. Me dice determine la composición volumétrica del aire. Pero sabemos que el aire contiene nitrógeno y oxígeno. ¿Ya? Muy bien. El siguiente ejercicio dice una mezcla gaseosa de CO2 y CH4 combustiona con 150 litros de oxígeno. ¿Sí? Ahora, como es una mezcla, mire, la reacción del CO2 para completar su combustión es para la reacción del CO con oxígeno me da CO2. Esa es una reacción. Y la otra reacción, la reacción del CH4, sería una de combustión que da CO2 y agua. Si me dice por ahí una mezcla seca, el agua estará como líquido y lo demás estará como gas. Pero son dos reacciones en paralelo, chicos. Dos reacciones en paralelo. Todos los demás son gases menos el agua. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué tenemos en los reactores? Tenemos una cantidad en litros de CO inicial. Una cantidad de CH4 en litros inicial. Una cantidad de oxígeno
Igual ahí nos dice 150 litros de oxígeno inicial. Todo esto se hace reaccionar en combustión, siguen las dos reacciones y al volver a las condiciones iniciales, dice usted va a tener 125 litros de una mezcla gaseosa seca que tiene 20% de oxígeno. Entonces usted ya sabe que el 20% será de oxígeno. Pero O sea, también sabe, sería 30 litros. ¿cómo? O sea, sería 30 litros porque sacaríamos De los el 20, 120, de los 50. 125, de los 125 de la mezcla seca, 20% es de oxígeno. Y también sabe que tiene CO2 porque es el producto de la reacción química. ¿Sí? Me piden calcular el volumen y la composición volumétrica de la mezcla gaseosa inicial. Claro que aquí, miren chicos, ojo, esta mezcla, la respuesta está considerando únicamente estos dos, la respuesta. ¿Sí? Bien. Más o menos para no se olvide de igualar las ecuaciones, por favor. Y en el último tenemos, se hacen reaccionar 50 centímetros cúbicos de una mezcla de hidrógeno y amoníaco con 50 centímetros cúbicos de oxígeno. Otra vez aquí tenemos una mezcla y entonces cada uno de estos va a tener su propia reacción. El hidrógeno con el oxígeno formará agua. El amoníaco con el oxígeno forma nitrógeno gaseoso y agua también. Esas dos reacciones ocurren en paralelo. ¿Ya? ¿Y qué tendrían en el reactor? En el reactor tendrían una cantidad de hidrógeno, una cantidad de amoníaco y una cantidad de oxígeno que van a reaccionar. Al volver a las condiciones, dice de residuo seco, de iniciales tienen un residuo seco que contiene nitrógeno y oxígeno. ¿El nitrógeno de dónde sale? El nitrógeno sale de la reacción química del amoníaco. Es un producto de la reacción química. ¿Y el oxígeno de dónde sale? El oxígeno en ambas reacciones es un reactivo. Si quedó en la mezcla gaseosa seca, ¿qué podemos concluir? Está en exceso. Exacto, este sería el reactivo en exceso. Y cada uno de estos, hidrógeno y nitrógeno, serán los reactivos limitantes en cada una de las reacciones. ¿Sí? Bien, chicos, entonces espero haberles ayudado un poquito con la resolución de los otros ejercicios para que puedan seguir haciendo. ¿Sí? Yo creo que hasta ahí nos podemos quedar si no tienen alguna pregunta, para que puedan estudiar un poquito ya la siguiente semana, pues dar nuestra prueba. Eso chicos, entonces, si no tienen preguntas, ya nos vemos la siguiente semana. Descansen, disfruten su fin de semana, que tengan un bonito fin de semana. Hasta luego, profe, gracias. Muchas gracias, Ingrid. Hasta luego.
Inge, disculpa una pregunta. Dime, claro. Eh, esas reacciones de esas ecuaciones, ¿de dónde las saco usted? Eso no lo entiendo muy bien. Las reacciones químicas. Ah, Bueno, eso ya es un poco de la parte que conocemos de reacción química, pero no es obligatorio que usted sepa. En realidad, puede buscar en en el internet cuál es la reacción de hidrógeno más oxígeno y cuál es la reacción de amoníaco más oxígeno y encontrar una reacción. La que sí es importante es que usted sepa la reacción de combustión. Esa sí es importante. claro, es así, pero es lo que no entendía es cómo le sacaba esas reacciones y estaba ahorita pensando. Ujú, sí, puede consultar en el internet, no hay problema, no es necesario que usted sepa, en realidad, ajá. Como es en el Y cuaderno de trabajo, entonces sí tiene la oportunidad de consultar eso. Inge, ¿y para la prueba nos van a dar las reacciones que tenemos que ocupar o...? Sí, sí, sí. Lo que sí, tal vez no estén, es que estén igualadas. Entonces usted tiene que igualar la reacción química. Ah, claro, eso sí, pero digo las reacciones más, eso no va a ser. Gracias, Inge, hasta luego. La reacción de combustión, esa sí tal vez no les den, pero les No, dicen esa sí la sé, pero esas de ahí no. ujú, ya, Gracias, Inge, hasta luego. ya, entonces.